Bueno, doctor, como breve introducción a nuestro tema, conformado por el estudiante Joaquín Villavicencio y mi persona Sebastián Wagner, somos estudiantes de la Universidad NUR. Nuestro docente es el doctor Delmar Apaza y en este caso vamos a mencionar los contratos administrativos en Bolivia. Como breve introducción, sabemos que en nuestro país, al igual que todo Estado de Derecho, posee normas jurídicas que regulan la contratación administrativa de bienes y servicios para el sector público en el propósito de administrar y invertir en forma eficiente los recursos del colectivo social y traducirlos en mejores condiciones de vida para la población. En este caso, nosotros vamos a comentar lo que tiene que ver con lo siguiente: el marco jurídico constitucional basado en el artículo 339, la ley 1178, la ley SAFCO, el decreto supremo 29894, el decreto supremo 181 y sus modificaciones. Hablando del marco jurídico constitucional, sabemos que la Constitución Política del Estado, en su artículo 339, determina que los ingresos del Estado se invertirán conforme al Plan General de Desarrollo Económico y Social del país, el presupuesto general del Estado y la ley. Entonces, es decir, que el Estado, a través del órgano ejecutivo nacional, planifica, programa, organiza, ejecuta y controla. El control lo hace mediante la Contraloría General del Estado, el tema de la captación, la administración e inversión de los recursos públicos para el desarrollo económico del país en su conjunto. Y de allí es que se requiere de normas legales de desarrollo constitucional que establezcan el procedimiento administrativo para la contratación de bienes y servicios para el sector público. Hablando más que todo en el marco jurídico legal, ya demostramos lo que tiene que ver con el marco jurídico constitucional. Ahora nos basamos en el marco jurídico legal, lo romántico, lo bonito que tiene que ver con la ley 1178, que es la ley de los sistemas de administración, fiscalización y control gubernamentales, la ley SAFCO. Para empezar, en su artículo primero establece los sistemas de administración y fiscalización que las entidades públicas deben aplicar en la programación, organización, ejecución y control de los recursos del Estado para el cumplimiento de las políticas, programas, prestaciones de servicio y los proyectos del sector público. Más allá de esto, tenemos también entre los sistemas de administración que requiere el Estado para la ejecución de las actividades programadas de la administración pública, hablando en el artículo 2, que se encuentra en el sistema de administración de bienes y servicios, cuyo órgano rector, habla en nuestro artículo 22, es el actual Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Según lo dispone el inciso D del artículo 52 del decreto supremo. Ahora sí hablamos del decreto supremo 29894 del 7 de febrero de 2009. Es ahí donde, en su calidad de autoridad fiscal y órgano rector de las normas de gestión pública, establece que este sistema será integrado por el subsistema de contrataciones de bienes y servicios para el sector público, en su artículo 10. Y tenemos, en fin, el decreto supremo 181, que también establece ciertas modificaciones, donde más adelante nosotros podemos tomarlo en cuenta. Después pasamos a los subsistemas de contrataciones de bienes, obras y servicios. Bueno, en este caso sabemos que es el conjunto interrelacionado de principios, elementos jurídicos, técnicos y administrativos que regulan el sistema de contrataciones de bienes, obras, servicios generales y de servicio de consultoría. Sabemos, por ejemplo, en esta parte, que a base de las normas básicas del sistema de administración de bienes y servicios y los instrumentos elaborados por el órgano rector, donde su uso y aplicación obligatoria por todas las entidades públicas, ahí hablamos que está señalada en el artículo 3 y 4 de la ley 1178, y toda persona jurídica donde el Estado tenga mayor de patrimonio. Ahora, ¿qué hablamos de esto? Decimos que comprende el procedimiento administrativo de contrataciones de bienes, obras y servicios que norma la programación de las contrataciones, modalidades de contrataciones,
pliego de condiciones con convocatoria, presentación, apertura, calificación de propuestas, adjudicación y suscripción de contratos administrativos, ya bien para la adquisición de bienes y servicios para el sector público, como asimismo también las normas de medios legales de impugnación de las decisiones administrativas. Entonces la ley SAFCO en su artículo 3 y 4 nos dice que todas las entidades del sector público, sin excepción alguna, entendiéndose también, por ejemplo, la presidencia y vicepresidencia de la República, que hoy se encuentra como nombre del Estado Plurinacional, tiene que ver con los ministerios, las unidades administrativas de la Contraloría General del Estado, el órgano electoral plurinacional, las universidades públicas, el tema de lo que es la ASFI, la APS, las Fuerzas Armadas, todo lo que tiene que ver relacionado con el gobierno nacional, departamental, municipal, como así también la Policía Boliviana, las Fuerzas Armadas, instituciones autónomas, las universidades públicas, todo tiene que estar basado en el subsistema de contrataciones de obras y servicios, claramente mencionado en la ley correspondiente. Como también la ley 488/2013 nos habla que prevé que las empresas públicas de nivel central del Estado no se sujetan a los sistemas de administración y control dispuestos por la SAFCO. Es un sistema especial que prevé cualquier tipo de anomalía que se tiene que dar dentro de nuestra parte, dentro de nuestro territorio, dentro de nuestro país. Bueno, en el tema de las contrataciones tenemos también para hablar el tema de contrato menor. Entonces en esta parte nosotros tenemos que decir que esta modalidad de contratación determina por una cuantía de 1 hasta 50.000 bolivianos. Entonces aquí armamos nosotros un cuadro comparativo donde tenemos lo siguiente, así para pasar a hablar de las contrataciones administrativas. Sabemos que dentro del artículo 13 del artículo 13 del Decreto Supremo 0181 establece las 6 modalidades de contrataciones. Entonces tenemos contratación menor de 1 boliviano hasta los 50.000 bolivianos, apoyo nacional a la producción y empleo mayor a 50.000 bolivianos hasta los 1 millón de bolivianos. Licitaciones públicas mayor a 1 millón de bolivianos adelante, contrataciones por excepción sin límite de monto, contrataciones por desastre y emergencia sin límite de monto, contrataciones directas de bienes y servicios sin límite de monto y contrato directo sin límite. Entonces, aquí ya nosotros estamos demostrando las modalidades de contratos administrativos. Después de esto vamos a explicar lo que tiene que ver con la modalidad de contrato menor. Ya sabemos que esto estima que es una cuantía de 1 hasta los 50.000 bolivianos. Es decir, que esta modalidad no requiere cotización ni propuestas, no se sujetará a plazos, los bienes y servicios contratados deben reunir condiciones de calidad para cumplir la efectividad de los fines para los que son requeridos. Deben efectuarse considerando criterios de economía para la obtención de los mejores precios de mercado y a través de acciones inmediatas, ágiles y oportunas. Aquí, por ejemplo, sacado de la página del SICOE, tenemos una ficha del proceso de contratación. Aquí podemos identificar los primeros 2 puntos, que es la identificación de la identidad, la identificación del proceso de contratación, el número 3, el programa anual de contrataciones, las fuentes y organismos financieros, los proyectos y actividades, detalles de los ítems, y eso sería todo. Y después pasamos seguramente a lo, no decimos no menos importante, pero sí hemos tratado de mostrar esta parte de la ficha del proceso de contratación, que es lo más importante, son los 6 puntos principales que reúnen. Y aquí nosotros podemos ver que todo está bien detallado. Nos piden también tipo de convocatoria, modalidad, método de selección, elaboración, moneda del proceso, tipo de cambio, objeto de contratación, además de eso. Después pasamos al apoyo nacional y la producción y empleo, en sus siglas ANPE.
Entonces es decir que esta, a base de las contrataciones del PAC, las convocatorias vigentes y las resoluciones impugnables, nos establece que tiene que ser con la modalidad de contratación determinada por una cuantía mayor de 50.000 hasta los 1.000.000 de bolivianos. Esta también tiene que estar basada en el sistema de contrataciones estatales SICOES y en la mesa de partes que, de acuerdo a los incisos T del artículo 5, ya mencionaba el decreto supremo 0181, establece que en el espacio ubicado en el ingreso principal de la entidad pública, en el rótulo visible que lo identifique, es el cual se publican el programa anual de contrataciones PAC, las convocatorias vigentes y las resoluciones impugnables. Después nosotros nos basamos que en el artículo 58 nos establece lo siguiente: proceso de contrataciones por cotizaciones o propuestas. En este caso hablamos de que el primer objetivo es considerando las siguientes actividades. Por inciso número A tenemos las actividades previas a la publicación, que es las elaboraciones específicas, técnicas o con términos de referencia, la solicitud de contratación, elaboración del DBC y autorización del inicio del proceso, entre otras. Inicio del proceso con la publicación de la convocatoria, actividades de administración opcionales, consultas escritas, inspección previa, reunión informativa, la apertura y lectura de precios ofertados, evaluación de acto continuo, convocatoria de todos los proponentes, elaboración de la resolución y adjudicación, notificación, suscripción y recepción. Esto sería el proceso de contratación por cotizaciones o propuestas. Aquí tenemos, más allá de los ejemplos, tenemos aquí 4 tipos de ejemplos. Aquí, por ejemplo, en el número 1 tenemos el gobierno autónomo municipal de Betanzos. Nos habla que está en la categoría de bienes, el tipo de sigla, lo que tiene que ver con el estudio superior que recibió el postulante, si está o no vigente, los tipos de fecha de ingreso y el subtítulo que va a llevar la suscripción, el tema de la oferta del proveedor identificado, declaración jurada del proveedor, que tiene que ver con la ficha de a qué va a ir esta persona sujeta o a qué trabajo. Así que después de esto tenemos la licitación pública. En licitación pública nosotros tenemos uno de los las principales cosas que se tienen en la licitación pública es que esta tiene que ser de participación de 2 o más interesados, es decir, de 2 o más empresas. Y la contratación determina por una cuantía de más de 1.000.000 de bolivianos. De 1.000.000 de bolivianos hasta los 70 millones de bolivianos se efectúa mediante convocatoria pública nacional. Aquí, por ejemplo, nosotros podemos ver lo que sucede y eso nosotros expusimos en clase. Y, por ejemplo, cuando se tiene que dar desayuno escolar, para entrar a la licitación pública se tiene que tener ciertos tipos de parámetros técnicos y las empresas tienen que reunir ciertos requisitos antes de entrar a la licitación pública. Pero antes de eso y antes de aprobar cualquier empresa, esta tiene que reunir la principal característica, que tiene que ser de 2 o más interesados. Cuando hay una sola persona no se puede optar por esta opción. Cuando hay una sola empresa no se puede optar por esta opción. Yo doy mi precio, la otra empresa da su precio, da su característica, a la mejor oferta es lo cual se contrata. Pero muchas veces no sucede esto. Muchas veces a la oferta más cara, pero sí se apoyan en objetos técnicos. En realidad a veces hay un mal manejo de esto y la licitación pública en su virtud de lo bonito no llega a suceder. Pero estas son las partes más importantes de la licitación pública. Después tenemos aquí la ficha del SICOE, más detallado a lo que continuamos más adelante. Y aquí, por ejemplo, en detalle tenemos en la parte número 8, en la parte número 9, en la parte número 10, tenemos el detalle de ítems, el detalle de cronograma, el documento publicado. Esto en la ficha del proceso de contratación. Aquí podemos verlo más a detalle, ¿no? Por ejemplo, el código, el objeto de gasto, la descripción de bien o servicio, unidad de medida, cantidad,
precio referencial unitario, precio referencial total. Bueno, esto más adelante, esto no lo tiene rellenado seguramente porque no ameritaba, pero después el estado, el cronograma, además de ello. Para esto, el tema no se determina por cuantía, sino más bien por la naturaleza de los bienes, obras, servicios que se requieran la autorización previa mediante una resolución administrativa. Además de ello, tenemos nosotros también los causales para la contratación por excepción. La contratación por excepción procederá única y exclusivamente en los siguientes casos. Cuando exista un único proveedor para la contratación de bienes, obras y servicios generales y siempre que estos no puedan ser sustituidos por bienes o servicios similares o de marca genérica. La marca de fábrica no constituye por sí misma una causal de exclusividad. Siguiente. Cuando los servicios de consultoría requieran de una experiencia o especialización que solo pueda ser realizado por un único consultor, sea persona natural o jurídica. Ante la resolución de contratos por único consultor, ante la resolución establecida por el mismo, la interposición de recursos o procesos no impedirá la contratación. Compra de semovientes por elección, compra de alimentos frescos o perecederos o adquisición de obra de arte. Aquí, por ejemplo, tenemos una página, en este caso un screen de una página de un periódico que nos habla del siguiente ejemplo. En su portada nos indica que según el SICOBE, la supervisión del palacio se contrató por excepción. Es decir, que cuando se hizo la construcción de este edificio, el gobierno se apoyó diciendo que se firmó el contrato con la empresa constructora porque era la única que tenía ingeniería computarizada como supervisora, que no existía otra empresa en Bolivia que no iba a dar con este trabajo específico. Entonces ahí es donde se trabajó por excepción, porque según el gobierno tenía algunas ciertas características que otras empresas no contrataban. Entonces directamente se contrata a esa empresa en específico. O por ejemplo, cuando llegó el supertanker a nuestro territorio para apagar las llamas, no existe otro avión dentro de nuestro territorio que dé ese servicio. Entonces por eso es que se pidió la contratación y el gobierno hizo un contrato por excepción. También, por ejemplo, en contratación directa, tenemos el primer ejemplo claro, ¿no? La alcaldía cruceña compró por contratación directa 19.635 laptops, pero que en este caso, lamentablemente, todos sabemos que esas laptops no sirven, pero ellos se acogieron en la contratación directa como método porque basaba en las contrataciones sin límites de monto, y esto según para apoyar la producción nacional. Causales para la contratación directa de bienes y servicios. Aquí podemos ver bien detallado, esto nos menciona en el artículo 72, que también la contratación directa de bienes y servicios procederá en los siguientes casos. Es lo que mencionábamos anteriormente, pero más explicado. Bienes con tarifas únicas y reguladas por el Estado, gasolina, diésel, gas licuado y otros. Servicios públicos, energía eléctrica, agua y otros de naturaleza análoga. Medios de comunicación, televisiva, radial, escrita u otros medios de difusión. No se aplica a la contratación de agencias de publicidad. Arrendamiento de inmuebles para funcionamiento de centro educativo, de salud, cuando por razón de fuerza mayor o caso fortuito el funcionamiento de centros educativos de salud se vea afectado. Arrendamiento de inmuebles para funcionamiento de oficinas de entidades. Adquisición de pasaje aéreo de aerolíneas de rutas nacionales. Con esto terminamos y espero que les haya gustado el tema muy bonito que es contratos administrativos en Bolivia. Muchas gracias.